Hoy en la lista de veteranos guerrilleros hay como 65,000 chamacos que ni tan siquiera habían nacido para la guerra y los metieron. Entonces, pero ese ya es otro pisto, ya, porque el FMLN, como Frente Farabundo Martí, durante lo que fue la guerra, es una cosa de la cual estamos orgullosos de haber pertenecido. Yo nunca fui guerrillero a tiempo completo, pero sí trabajé mucho en el aspecto de logística. Mi papá tenía una empresa de camiones, te podrás imaginar, y era militar. ¿Quién me decía algo a mí? Yo entraba, salía del país, sacaba, metía cosas, gente, armas, dinero y nada. Y pude trabajar para las diferentes organizaciones ahí, más que todo en el aspecto ese logístico, en el aspecto de entrenamiento, en el aspecto táctico de entrenamiento. Cuando había nuevo armamento había que enseñar cómo utilizarlo, pues. Pero yo combinaba mi vida de bicho pequeño burgués, hijo de militar aquí en San Salvador. Fui futbolista profesional, jugué en el Atlético Marte en primera división y me gustaba la vida social, era bohemio. No había mejor pantalla. ¿Quién iba a pensar que yo andaba metido en eso? Originalmente, el hoy general Vargas, él fue presidente del Club Deportivo Atlético Marte, porque el Marte era un equipo de los militares. Todos los soldaditos y gente que estaba de alta le descontaban 1 o 2 colones mensuales para ayudar al equipo y habían financiamientos y todo. Entonces, y te digo, había una relación muy, además como hijo de militar, yo me codeaba con los hijos de otros militares y con los otros militares que eran de mi edad, que ya para esa época, en los 80, ya los bobos ya eran tenientes cadetes, subtenientes, capitanes y todo. Eso me permitía a mí también hacer trabajo de inteligencia y obtener informes, porque son hocicones. De las primeras 2, 3, 4 cervezas o de la primera botella de whisky, de puta comenzaban a cantar y todo, y revelaban cosas. Bueno, todos los guerrilleros le llevaban hambre a Monterrosa, porque, lo voy a decir así, con todo lo que lo acusan de las masacres, esto y lo otro y todo, si algo hay que reconocer, quizás ha sido uno de los mejores oficiales, líderes en el terreno. Un buen estratega, sí, con los coyoles bien puestos y con una visión de lo que era el conflicto y de lo que se podía hacer. Hasta antes de eso, el ejército salvadoreño y los cuerpos de seguridad habían actuado como que si se tratara de una guerra tradicional. Pero aquí no, era una guerra de guerrillas, una guerra insurgente, donde la creatividad de los compañeros combatientes, donde la capacidad del guerrillero para conspirar y donde menos esperara dar los golpes, eso agarró a los militares con los calzoncitos abajo. Sin embargo, vienen los Estados Unidos, identifican en Monterrosa a un oficial joven, pero por algo lo mandan a traer a él, lo preparan debidamente y él es el que prepara todo lo que son los batallones de contrainsurgencia, iniciando, él fue el fundador, creador del batallón Atlacat. Y ya con el batallón Atlacat eran otros 5 pesos, ya no era tan chiche solo de ir a traer, sino que era gente que tenía un entrenamiento igual que los guerrilleros, o hasta superior, porque tenían más medios. Tú te diste cuenta todo lo que es, cómo era el entrenamiento y toda la cosa. Y luego, después del Atlacat, vinieron los siguientes batallones contra insurgencia, el Ramón Belloso, el Atonal, el Viri Arce y otros 2 más que habían. O sea, ya con esto, y también vinieron los entrenamientos específicos. En el caso del ejército, los prales, las PRAL, las patrullas de reconocimiento de alcance largo, unidades pequeñas, fragmentarias, de 3, 4, 5 hombres, pero con un entrenamiento y unas capacidades palomísimas, pues, o sea, y todo, igual lo recondo, los cursos hacha y todo eso que contribuyó. Entonces, en esa época que el ejército se tecnificó, la guerrilla fue decayendo. Fue decayendo porque la guerra cansa, los temores surgen, la incertidumbre se da y porque también
se comenzaron a ver algunos manejos políticos inadecuados. Es ahí donde surge, tú preguntabas por la situación que se dio en la zona paracentral con Mayo Cibrián. Mayo Cibrián era un buen comandante guerrillero, un líder, pero que poco a poco fue perdiendo la perspectiva hasta, según mi idea, se volvió obsesivo con respecto al infiltre, que estaba infiltrado, y él en cada quien que miraba un enemigo, aún en su misma fuerza, en la FPL. Se calcula que en esa época, en esos 2-3 años, quizás mataron no menos de unos 400 a 1000 guerrilleros matados por la misma guerrilla de las FPL en la zona paracentral, y cuyo autor, líder, intelectual de eso fue Mayo Cibrián, porque había caído en la obsesión, que todos estaban infiltrados, Lo que pasa es que, mira, en una guerra todos caemos en la paranoia, y andamos todos chiviados y esto y lo otro, y hacemos acciones heroicas, pero también hacemos acciones muy reñidas con la moral, pues, y todo. No hay nadie que salga con las manos limpias de una guerra. Exactamente. Y de matarlos, pero qué galán que solo le pegaran un balazo y ya está. No, de matarlo en forma cruel, cruenta, de agarrarlo a garrotazos hasta quebrarlo y machacarlo todo ahí, y delante de la demás gente, para que la gente viera lo que le podía pasar si alguien ahí. Domingo Monterrosa era el mejor de los comandantes militares que había en el ejército, o uno de los mejores. Ochoa Pérez era otro, y otros muchos más, así, buenísimo. Pero lo mejor que tenía el ejército, aparte de buenos líderes, era la tropa, y en la tropa tú mejor que nadie sabes que los cabos y los sargentos, como jefes de unidades, eran claves, porque eran los que lideraban a su personal, eran los que dirigían. El de arriba nomás solo tiraba las líneas generales, pero los que ejecutaban y operaban eran ustedes. Pero en el caso de Monterrosa, él andaba con su tropa para arriba y para abajo, y se llevaban una hambre mutua entre quién le reventaba el culo a quién. Si Monterrosa había lobos a Monterrosa. Y la radio Venceremos, o todo el sistema Venceremos de comunicaciones, llegó a incomodar tanto al gobierno como al ejército, porque de lo que más se habla es de la radio guerrillera, pero era todo un sistema, el sistema Venceremos de comunicaciones tenía 5 diferentes objetivos. 1, informar al pueblo, porque los medios de comunicación tradicionales no le decían la verdad. 1, informar al pueblo. 2, motivarlo para que se incorporara a la lucha revolucionaria. 3, incrementar la moral de la fuerza guerrillera, de los combatientes. ¿A través de qué? Hasta del humor, de los chistes. Le hacíamos canciones a los militares y hacíamos parodias y todo. Pero lo otro también tenía como objetivo bajarle la moral al ejército. Esta es Radio Venceremos, transmitiendo desde algún lugar en El Salvador. Nacimos para luchar, luchamos para triunfar, golpe a golpe hasta la victoria final, y toda la... Y informábamos de los combates en directo, a veces los tirábamos, tú los has oído. Y hay un par de películas, una se llama Cartas a Morazán, y otra, ya me voy a acordar el nombre, donde salen en vivo, en directo, y un niño de 14, 15 años, le pegué, ya vino otro, aquel es un sareto, Censuraba también el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, el COPREFA. Todo aquello que era de publicitar las acciones de la guerrilla, las minimizaban, sino que los guerrilleros siempre éramos los que perdíamos, aunque en el campo, tú sabrás, ¿cómo pudimos resistir 14, 16 mil personas? ¿Cómo pudimos resistir durante 10 años contra 90,000 o más? El Centro de Instrucción Militar, el CENFA, allá en La Unión,
Entramos. Va. Espérate, eso del CENFA es una de las veces que se entró allá. Sale después, no sé si era el jefe del Estado Mayor o el ministro de Defensa, ahí, que un cobarde ataque de los guerrilleros, que no sé qué, que no sé cuándo, aprovechando que la fuerza estaba descuidada, dormida, y porque se descuidaron, pues. Entonces, y sí, se entró hasta los dormitorios, ahí, y dice, gracias, dice, a nuestra reacción inmediata, logramos hacerlos huir, y al final capturamos, ya te dice, 5 cadáveres de guerrilleros. O sea, habían capturado 5 cadáveres de guerrilleros. Juela, man. Luego cuando de repente se llevaban a algún líder sindical o alguien por sospechas de qué era, estaba del movimiento subversivo, del movimiento popular, y después de 10, 12, 15 días, cuando hacíamos muchas marchas, manifestaciones y todo, quema de buses y todo para pedir la liberación, un par de veces soltaron a la gente. Y dijo el coronel de la Policía de Hacienda, de que como para ver la buena voluntad y que la Fuerza Armada era profesional, respetaba los derechos de las personas, van a dejar en libertad a los capturados porque después de minuciosas investigaciones se les había comprobado que eran inocentes. Ahí. Pero volviendo al punto, era tanta las ganas que le llevaba el ejército a la radio Venceremos que los compañeros del ERP utilizaron eso como un anzuelo. Fingieron, hay como 4 versiones, te voy a decir la que yo conozco. Fingieron un enfrentamiento, trabaron fuego con el ejército, se dieron a la guinda y dejaron, a propósito, dejaron un radiotransmisor. Algunos hablan que los guerrilleros habían llevado un gallo, le quitaron, la cabeza, iban, regando la sangre porque dijeron que se habían hecho esto. Esa es una de tantas. Y luego avisaron que estaban, que habían hecho esa requisa, y hay un sargento, ¿no? Sargento Toro, y él le avisó a su comandante o a su jefe inmediato que tenía eso y que lo iba a destruir. Le dijeron, no, le dijo, no, si un transmisor de radio, no lo destruía, ahorita vamos para ahí, toda la cosa. Y que fue así que al siguiente día llega Monterrosa con toda su gente, lleva periodistas, esto y lo otro, suben el transmisor, hablan de que subieron 14 personas al helicóptero, y creo que ahí la estaban cagando porque lo sobrecargaron en UH no tanto, y luego de que en el transmisor iba un dispositivo y estalló. Hay otras personas que dan la otra versión, que la guerrilla había pisteado a un periodista del comité de prensa de la Fuerza Armada y que este hijo de su madre es el que antes de que estallara se tira del helicóptero y le encuentran, cayó, él pensó caer en una donde habían bastantes palos ahí que amortiguara la caída, pero no, se dio entre una piedra, cayó en unas rocas y todo, y creo que este mismo Toro es el que indica que después, hasta el momento, esa persona, ellos la embolsaron, la entregaron, el cadáver fue trasladado, pero nunca le fue entregado a sus familiares. Ese cadáver de esa persona nunca apareció. Entonces existen esas 2 versiones con respecto a, y lo que sí te puedo decir es que fue una operación, sí, montada y diseñada por el ERP. Las particularidades muy propias, nunca las supimos, porque era una operación, de inteligencia y de alto nivel, y que lo guardaron de la mejor forma. Sea una o sea la otra, al final Monterrosa se la tragó, pues. Se la tragó y falleció él. Y imagínate cuántos, 3, 4 coroneles más iban con él. Fueron, 12, 14 personas. En cuenta hasta un sacerdote de un municipio por ahí y todo. Hoy, después de la firma de los acuerdos de paz, cuando se estableció el Museo de la Revolución allá en Perquín,
los del ejército quisieron ir a traer los pedazos de helicóptero que todavía se mantienen ahí, del helicóptero de Monterrosa. Quisieron irlo a quitar, pero no se pudo porque todo lo que se tiene ahí es porque la guerrilla lo quitó y porque Naciones Unidas autorizó que se hiciera ese museo. Quisieron ir a quitar las bombas que están en Cinquera y todos los fusiles que están en el parque, porque vos te has fijado que en el parque, las verjas, en el parque, ¿qué es lo que hay? Armamento que ya está inutilizado, pues, pero que sí, fue de como un acuerdo con Naciones Unidas para que eso sirviera como de testimonio del conflicto que habíamos pasado. Entonces, eso es lo que sucedió con respecto a la muerte de Monterrosa. Y así como se dio la muerte de Monterrosa, también se dieron la muerte de otros oficiales que no las contamos a viva voz, porque fueron muertes muy crueles, muy cruentas, pero así como también ellos nos mataron a nosotros, gente de muy mala forma, también nosotros les pasamos la factura e hicimos así cosas que hoy, puya, da no sé qué. Y todo pues porque eran personas que tenían padres, que tenían esposas, que tenían hijos, y que cuesta, o sea, asimilar eso hoy después de la guerra, ponerle, cuando uno lo mira para atrás, sí,